Noticieristas presentan Pregúntale al Notario. Escrituras, actas constitutivas, testamentos, fideicomisos, donaciones, compraventas. Protege tu patrimonio y el de tu familia. Con José de Jesús González, Notario 199. Hola, ¿cómo estamos, notario? Muy buenos días. Buenos días, Luis Alberto. Gracias a ti, a tu equipo, a tu auditorio, pero muy en especial a quien me tiene aquí. Igualmente, ¿de qué nos va a hablar el día de hoy? ¿Qué nos vas a hablar? Este es un tema que creo que nos va a servir a todos porque siempre pensamos que solo las compraventas es la única forma de transmitir, y esta vez vamos a hablar de cuáles son los mecanismos o los esquemas legales por los que se puede transmitir un inmueble a otro. Adelante. Gracias. Pues como decía, existen muchas formas de hacerse de un inmueble o de recibir un inmueble. El más común que siempre hemos hablado siempre es la compraventa, pero el día de hoy hablaremos de 4 o 5 que son los más comunes adicional. Iniciaremos con la compraventa. La compraventa es la más común. Uno vende, el otro compra. Hay una contraprestación, es decir, hay dinero de por medio. Uno le paga al otro por recibir y por adquirir un inmueble. Ambos otorgan su consentimiento, es decir, los dos están de acuerdo, uno en vender y el otro en adquirir. Se hace ante notario público, se pagan los impuestos, que son alrededor de 3,5% del valor de la operación, y se inscribe en el registro público. Esta es la más común. La otra es a través de la herencia, cuando fallece una persona. Es decir, primero tiene que fallecer ese dueño del inmueble, y posteriormente definir si hay testamento, Luis Alberto, o no hay. Y ahí hay 2 caminos. Si hay testamento, nos tenemos que atener a lo que dice ese testamento. ¿Quiénes son los herederos? ¿Quién va a administrar el inmueble mientras esté el juicio? Y se hace un proceso judicial ante la autoridad. Y si no dejó testamento, los nuevos dueños serán los que la ley establece que van a ser. Es decir, no la voluntad del de que murió, sino los que establece la ley, que serán los herederos. Y se hace un proceso judicial, ¿sí? Y en Sinaloa ese proceso se tiene que hacer ante un juez. En otros estados existe la posibilidad de hacerlo con testamento ante un notario público. En Sinaloa no es así. Y al último se tiene que adjudicar ante notario público en una escritura. El tercer camino es la donación. Es un regalo, es entregar un bien inmueble para un tercero de una forma gratuita. Le llaman muchas veces heredar en vida, Luis Alberto. Se transmite sin un pago de dinero, y en Sinaloa es muy accesible porque el gobierno solo te cobra una cuota muy pequeña, no pagas prácticamente impuestos, casi no hay impuestos por eso. Se hace ante notario público y se inscribe en el registro público. Donación. También está la adjudicación judicial. Suena raro o muy rimbombante esta palabra, pero no es otra cosa que cuando hay un conflicto y un juez resuelve de quién va a ser una propiedad, o inclusive le entrega la propiedad a un tercero por un adeudo. Es una resolución de un juez para que una propiedad pase a otra persona. Esto es derivado normalmente de los conflictos judiciales. Por último, la prescripción positiva, que también le llaman rimbombantemente la usucapión. Esto es que un dueño es hacerte dueño de una propiedad cuando no tienes esa titularidad y cuando no tienes una relación con el dueño. Es decir, te sientas en la propiedad, tomas la posesión y pasa el tiempo. No debe de existir contrato. ¿Qué significa? No debe haber un contrato de arrendamiento, no debe haber un contrato de préstamo, no debe haber ninguna relación entre las dos partes, o si esto existió, ya debió haber concluido. Este tiempo que tú tienes posesión tiene que ser de forma pacífica, es decir, no estar en disputa con el dueño, pública, que todo mundo vea que tú estás en esa propiedad, continua, que no salgas y entres, es decir, que no estés 6 meses, te vas 1 año, vuelves 6 meses. Y el tiempo para poder hacerte de esto si es de buena fe, es decir, que no sepas quién es el propietario, son 5 años. Y si es de mala fe, aún a sabiendas de quién es esa persona, tienes que estar en ella 10 años. En otras palabras, tú te haces de un inmueble a través de una posesión donde vives o estás permanentemente en dicha propiedad, y
no hay una disputa por ella y no es derivado de un contrato que ya tienes con alguien. Y esto se tiene que hacer un juicio al final para reclamar la prescripción positiva y hacer la escritura ante el notario, ¿no? En otras palabras, estos son los mecanismos más comunes que tenemos en Sinaloa para recibir una propiedad. Si tienes dudas, lo más recomendable es que vayas con tu notario de confianza, Luis Alberto. Para más interacción. Gracias. Mi correo electrónico es notario199@jjgs y en Instagram notaria199mx. Muchas gracias. Buen día.